ganancia hago que mi lugar de raíz recorra, o sea, que los polos recorran todo el lugar de las raíces, pero si mi objetivo no está en la condición de fase, por más que varíe de 0 a infinito la ganancia, mi sistema va a seguir trabajando fuera de ese lugar. Entonces también habíamos definido, en la parte de error estado estacionario, varias señales de prueba. Acá nos vamos a concentrar hoy en los errores de velocidad, es decir, en la capacidad que tiene el sistema de seguir a una señal del tipo rampa. ¿Sí? Es decir, yo voy a colocar en la entrada de mi sistema de control una rampa y voy a evaluar qué tan bueno mi sistema es para seguirla. Nosotros ahí vimos que existían, o vimos hasta 3 tipos de sistemas, porque dijimos que más de 3 polos al origen hace un sistema un poco medio inestable y muy inestable, digamos, y muy difícil de hacer. Y en control clásico prácticamente no vamos a encontrar más de 3 polos al origen. ¿Sí? O sea, en realidad son 2, el tercero se va complicando. El tipo 0 no teníamos ni un polo. Si a un sistema tipo 0 nosotros poníamos una entrada del tipo rampa, el KB de ese sistema era igual a 0, por lo tanto el error era infinito. Entonces un sistema de tipo 0, nosotros íbamos a tener que cuando queríamos seguirlo, el sistema iba a hacer algo así. ¿Sí? Donde el rojo es la respuesta de mi sistema, esta sería la señal de entrada, o sea, la referencia. Con lo cual hacía que ese sistema tenga un error de estado estacionario infinito. Si el sistema era del tipo 1, nosotros íbamos a tener esta respuesta, es decir, luego del transitorio, mi sistema iba a ser capaz de seguir a la rampa con un error, digamos, constante. Una vez que pasamos la condición de transitoria, el seguimiento se hace a una distancia fija que es error constante. Ese sistema del tipo 1, y el sistema del tipo 2 ya era un sistema que tenía más polo al origen, lo que hacía que el KB sea infinito, porque quedaba 1 sobre ese, con lo cual el error era igual a 0. Son los 3 tipos de sistemas. Nosotros ahora nos vamos a concentrar en aquellos sistemas del tipo 1 para lograr a través de un compensador obtener un sistema que tenga un error de estado estacionario de velocidad más chico, pero que no se modifique la respuesta transitoria. Ese es el objetivo del compensador en atraso, que vamos a aprender a fabricarlo hoy, o sea, a diseñarlo. O sea, el objetivo del compensador en atraso es lograr que no se modifique la respuesta transitoria y lograr que esta parte, que mi sistema se vaya pegando más, es decir, en lugar de ahí que termine por acá. ¿Sí? O sea, variar el KB. El KB, cuando estamos hablando de KB, estamos hablando de KB corta, que sería la constante de error de velocidad de estado estacionario. Ese es el objetivo del sistema 2. ¿Alguna consulta hasta acá? Esta filmina ya la vimos, la clase esta ya la vimos, simplemente la quise traer para que hagamos un repaso rápido como digamos, introducción al sistema que tenemos que ver hoy. Profe, una duda. Entonces vamos a trabajar con sistemas de tipo 1 y el sistema después compensado va a seguir siendo de tipo 1, ¿no? Sí, cuando nosotros ponemos un compensador en atraso o un compensador en adelanto, cualquiera de esas dos opciones, no agrega polos al origen. Bien, Fíjate perfecto. que el compensador agrega un cero y un polo fuera del origen, por lo tanto no te varía el tipo de sistema. Si en este caso vamos a agregar un compensador en atraso, cuya forma, fíjense que es la misma que la del compensador en adelanto. ¿Se acuerdan que el compensador en adelanto teníamos un alfa en lugar de un beta? Pero la forma es la misma.
se diseña un compensador que pone un 0 y un polo. ¿Sí? ¿Qué buscamos? A diferencia del compensador en adelanto, con el compensador en atraso lo que yo busco es modificar el error de seguimiento de velocidad en estado estacionario, es decir, a una entrada rampa. Pero no quiero que cambie la ubicación de los polos dominantes. ¿Qué estoy diciendo con no cambiar la ubicación de los polos dominantes? Estoy diciendo que quiero mantener prácticamente intacto mi lugar de las raíces. ¿Se acuerdan? Vamos a dibujar por acá un lugarcito de las raíces cualquiera. ¿Sí? Vamos a suponer uno sencillo que tenga un polo acá y otro polo por acá. Si nosotros esto lo dibujamos, y seguro va a tener una forma como esta, más o menos por ahí. ¿Está bien? ¿Cómo hacíamos para obtener el polo dominante? Y bueno, veíamos el valor de K que teníamos, y si mi valor de K daba por acá, este era el polo dominante. Ese polo dominante se caracterizaba por tener un valor de omega n, que sería la hipotenusa, y un beta, donde el beta este, que no es igual al beta este, no se confundan con esos beta, tenía que ver con la constante, con el zeta, la constante de amortiguamiento. Si yo necesito que mi polo se encuentre por acá, ¿qué hago? Un compensador en adelanto, porque cambio la forma del lugar de las raíces. Ahora yo no quiero que suceda eso. Si yo tengo el valor del KB y no da con el valor de KB que tiene que tener mi sistema, pero yo no quiero cambiar la forma en que mi sistema responde en la etapa transitoria, porque es suficiente, porque el sobrepaso es el correcto, etcétera, y es suficientemente rápido, entonces voy a pasar a usar este compensador. Y este compensador tiene esta forma matemática. ¿Sí? Si ustedes van a ver en el OGATA, eso se hace con circuitos del tipo RC, que seguramente Salguero algunos se los va a plantear. Entonces, esta forma es la forma matemática o cómo se va a presentar el sistema de control o el compensador. Para que sea un compensador por atraso, primero tiene que aparecer el polo y después el cero. ¿Se acuerdan? El compensador por adelanto, primero aparecía el cero y después aparecía el polo. En este caso, primero aparece el polo y después el cero. Para cumplir con eso, el beta tiene que ser mayor que 1. Entonces va a ser el KC del compensador por esta función, o sea, esta es la forma. Fíjense, bueno, la próxima tengo para ver por qué cambia el KB y no el resto. Entonces esta es la forma del compensador. Acá quería mostrar. ¿Cómo obteníamos el KB? El KB se hacía la función G de S multiplicada por S, ¿sí? El límite para S que tendía a 0. Ese es el KB. Cuando yo hago el KB del sistema, donde yo agregué este controlador que vimos acá, lo agregué en la cadena de mi sistema, esta parte, que está acá, es el KB propio del sistema, el que yo ya tenía, el que yo ya calculé. O sea, yo lo primero que tengo que hacer como diseñador, me dicen, yo necesito un KB de 10. Ah, bueno, agarro, hago el límite de S que tiende a 0 para S por G de S y veo, mi KB es de 3, no me sirve. Mi KB es de 20, listo, cumplo de sobra. Normalmente, el KB es como un límite inferior. Si en mi sistema es mejor, no lo voy a tocar, no lo voy a cambiar para hacerlo peor. ¿Sí? Normalmente siempre voy a agregar más KB para hacerlo mejor, para que el sistema responda mejor. Entonces esta parte, S por G de S ya está. Y lo otro que me queda es el límite para S que tiende a 0 de G del controlador. Vamos para atrás ahora en la filmina. Perdón. Si nosotros hacemos el límite de S que tiende a 0 del G de C solamente, ¿qué hago? Para el límite que tiende a 0 de esto,
a mí me va a quedar KC multiplicado por 1 sobre T sobre 1 sobre beta T, que sería lo mismo que decir que va a quedar multiplicado el KB original por beta por KdC. Esto es del controlador. Eso es parte del controlador. ¿Se entiende? Y eso me está modificando el KB. ¿Me siguen hasta ahí? Sin realimentación es muy difícil, chicos. No es un tema difícil, pero es un tema que quiero que entiendan hoy y que después puedan hacer la guía sin problema. A ver, ¿me van siguiendo? Sí, profe. Bien, si alguien tiene preguntas, me detiene y paramos ahí. Entonces, esto es nuestro nuevo KB. Yo encontré la forma de que agregando un controlador que tenga un polo y un cero, le puedo aumentar el KB. Y la clave para que no varíe la respuesta transitoria de mi sistema es no variar la ganancia. La ganancia, simple, digamos, la ganancia ¿cuál va a ser? Va a ser KC por la K del controlador, por la K propia de la función de transferencia. Entonces, si yo logro que eso se mantenga igual a 1, no va a cambiar nada. Es mucho más fácil diseñar este controlador que el controlador por adelante. Entonces, las condiciones que tiene que cumplir esto para que no me varíe mucho el sistema, para que mi sistema funcione, a ver, no va a ser igual, porque obviamente estoy poniendo algo más en la cadena, y este controlador va a aportar algo de fase, que va a hacer que mi lugar de raíz se mueva un poquito, como vamos a ver. Pero mientras el incremento de grados de mi controlador esté entre 0 y 5 grados, el sistema prácticamente es igual. ¿Sí? Se van a comportar igual. Y lo otro que me tengo que asegurar es que la ganancia total sea igual a 1. O sea, la ganancia de la K del sistema más la K del controlador sea 1, para que no me cambie la posición de trabajo en estado estacionario. Son los dos objetivos que tengo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace el camino? Y después lo vamos a hacer con un ejemplo. Primero, dibujo el sistema, en lugar de raíces, el sistema no compensado y ubico el polo donde va a estar. ¿Sí? Entonces, después me fijo, mi error de estado estacionario en velocidad, ¿es suficiente? Si no es suficiente, entonces veo cuánto tengo que agregar de ganancia a ese KB para que el sistema cumpla con lo que necesito. O sea, por ejemplo, si yo tenía un KB de 1, y mi sistema necesita que el KB valga 10, es decir, que siga mucho más cerca la velocidad, y yo voy a tener que agregar un beta igual a 10. Si el KB era de 1, y mi sistema necesita que el KB sea 20, voy a tener que agregar un beta igual a 20. Obtengo el beta. Y después ubico el polo cerca del origen, y con el beta ubico el 0. Con eso ya tengo el polo y el 0 de mi compensador. Dibujo el compensador, y después dibujo el nuevo lugar de las raíces, y determino el KC del compensador, para que no cambie el zeta. Y con eso ya está. Y mantengo el compensador. Vamos a ir por partes, ¿sí? Este sería el sistema compensado. Vamos a mostrarlo con este ejercicio, para que sea fácil. Entonces, ¿qué dice? Yo tengo este sistema GDS, que tiene estos polos y ese polo y esa ganancia. Si yo hago todos los cálculos, el sistema tiene un coeficiente de amortiguamiento de 0,491 y un KB de 0,53. Eso es propio de mi sistema, y esto lo pueden comprobar acá. Si calculan, sería 1,06 dividido 2, y van a tener el valor de KB. ¿Estamos hasta ahí? ¿Entendemos de dónde sale el KB? Es hacer S por GDS para el límite de S que tiende a 0. Entonces, si yo pongo S acá, esta S se simplifica por acá, y esto me va a quedar 1,06 dividido 2. ¿Está bien?
Eso es el KB. Ese es mi sistema original. También obtengo de este sistema original, o sea, hago directamente el 1 más GDS sobre 1 más GDS por HDS, que sería la forma de tener el sistema de lazo cerrado, y calculo la ubicación de los polos. ¿Para qué hago eso? Porque yo no quiero que se modifique ese polo. Porque estos polos, que son los polos dominantes, son los que determinan la respuesta transitoria del sistema. O sea, yo eso no quiero que cambie, tiene que quedar así. Y acá tengo el valor de 0,53, que es el valor de KB. Y alguien me dice, no, no es suficiente, yo quiero que vos modifiques el sistema y obtengas un KB, si no me equivoco, de, creo que pedíamos de 10, este lugar la raíz es de 5, o sea, un KB 10 veces más grande. Sí, Gustavo, son los polos dominantes del sistema, claro, cuando vas al lugar de raíz, que está haciendo GDS, es el polo dominante. Lo que te da la respuesta de estado estacionario. Acuérdate que están relacionados, ¿sí? Bien, entonces, tenemos los polos y tenemos que mantenerlo ahí. Hago este lugar de las raíces que tienen, y así está el sistema configurado. ¿Por qué marco acá? A ver, ¿por qué ahora? Yo tengo el lugar de las raíces que es todo esto de acá, ¿no? Todo esto es el lugar de las raíces. Todo esto, de ahí para allá. Ahora yo digo, mi sistema, como está ahora, está ubicado acá. ¿Por qué está ubicado ahí? A ver, leo en el chat la respuesta. ¿Por qué digo que es el punto de trabajo? Y no otro. Por la ganancia de 1,06. Exactamente. Esa es la respuesta correcta. La ganancia de 1,06 me está fijando el lugar de trabajo. Acuérdense que yo cambio ganancia y puedo compensar un sistema solamente cambiando ganancia. Ahora yo tengo el sistema y tiene que quedar ahí. Pero me dicen, está bien, tu sistema anda, se ve lindo cuando cambia, pero yo le pongo una entrada de rampa y va muy lento, va muy lejos de la entrada de rampa. Necesito que sea de 5 veces. Y ahí es donde vamos a compensar. Ya cuando me dicen que son 5 veces y el valor de mi KB es de 0,5 y el beta tiene que ser 10. Ya tengo el beta. Digo, pongo el beta igual a 10, con lo cual el KB se va a multiplicar por 10 y voy a tener 5,03 en lugar de tener 0,53. ¿Está bien? Beta igual a 10, listo. ¿Y ahora dónde pongo el polo y el 0? El polo y el 0. Bueno, ya tengo beta 10. Fijo la ubicación del polo o del 0 y obtengo el otro elemento. ¿Dónde voy a poner el polo y el 0? Y bueno, yo tengo que colocar el polo y el 0 cerca de lo que es el origen. Y no importa mucho en realidad por qué. Porque nosotros vimos en un momento, ¿se acuerdan cuando estuvimos haciendo la antitransformada con las fracciones simples? Si ustedes hacen la antitransformada y tienen un polo y un 0 muy cerca uno del otro, el residuo que le corresponde a ese elemento es muy chiquito, es decir, el efecto de ese polo y ese 0 se cancelan rápido. Entonces eso hace que no exista tantos problemas, pero siempre se busca colocarlo cerca del origen. Fijamos el polo y como ya tengo el beta, sale el 0 de forma inmediata. Entonces si yo fijo, por ejemplo, el polo, el 0 en 0,05, y bueno, el polo va a ser 10 veces más chico, porque tengo que aumentar en 10 la ganancia de velocidad. Entonces ya tengo, fíjense que no tuve que hacer una bisectriz, nada por el estilo, yo ya tengo el compensador. Tengo el compensador que es S más 0,05 sobre S más 0,005. ¿Por qué? Porque yo fijé el 0 en 0,05 y 10 veces más chico el polo, listo. El único elemento que me falta a mí para terminar el diseño completo del compensador es el KC del compensador. Vamos a trazar el lugar de las raíces de, como si esto fuera una sola K, de todo esto. ¿Sí?
Si yo trazo el lugar de las raíces, esta de acá, que está más cerca del 0, era el lugar de raíz original. Si yo trazo el lugar de las otras, o sea, de la raíz con el nuevo compensador, voy a tener el otro que está al lado, que está muy próximo, que es el sistema compensado, que no es idéntico, como les dije, pero es prácticamente el mismo. Entonces, para que sea el mismo, yo tengo que ubicar el polo dominante prácticamente manteniendo el cita, o sea, tengo que tirar una recta y mantengo el cita, y me fijo acá. ¡Tac! Me paro ahí, yo quiero que trabaje ahí. ¿Qué hago? Tiro, como hicimos antes, tiramos todas las rectas, calculamos la ganancia, y a esa ganancia la dividido 1,06, que en este caso es la ganancia original del sistema, esta de acá, esta ganancia de acá, que era la que venía con el sistema, esta es la acá que yo calculé midiendo todas las cositas, y el resultado de eso es el KC. En este caso el KC siempre va a dar muy cercano a 1, dio 0,9656. Entonces ese es mi compensador. Si yo uso ese compensador, es decir, con esa K y con esos polos y esos ceros, mi sistema se va a comportar en el estado transitorio prácticamente igual que el sistema original, pero en el seguimiento de velocidad va a tener un rendimiento de 10 veces más. Es decir, se va a pegar más al control de velocidad en un orden de 10 veces. ¿Por qué? Porque fue lo que yo fijé. Si en lugar de 10 pusiera 100, pongo un 0 más acá y listo. Eso es el compensador en atraso. Y esa es la forma de realizar un compensador en atraso. Bien, ahora escucho las preguntas. Ahí dejé de grabar. A ver, tengo apagado el sonido de la compu, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Por supuesto que más que no hablan, va a entrar este tema y el que no vieron también va a entrar en el parcial, Mariana. Todo va a entrar. Hay un tema más, que no es un tema más, es el mismo tema, que sí entra en el parcial este tema. Y el que viene también, que es, ¿qué pasa? O sea, ya hablamos de un compensador en atraso. Esto es, yo ya voy a subir la guía y ustedes van a practicar con la guía y yo voy a quedar acá para las consultas que les hagan de la guía. Los pasos son estos, voy a subir el PowerPoint. ¿Qué pasa si ahora no me da el sistema porque me pide a mí un determinado polo y 0 que no está en el lugar de raíz, y aparte me pide un KB que mi sistema compensado no cumpla? Es decir, yo hago un sistema, tenía un lugar de raíz que pasaba por acá, que iba para allá, bueno, a mí me pide, no, yo necesito que el sistema tenga un lugar de raíz que pase por acá. Bueno, yo hago mi sistema que pase por acá, pero cuando vengo acá me encuentro que el KB no da. Entonces, ahí se aplica lo que se llama compensador en adelanto y compensador, o sea, en atraso adelanto. Mejor dicho, es adelanto-atraso. ¿Por qué? Porque primero compenso para que pase por este lugar con un compensador en adelanto. Y una vez que mi sistema pasa por donde quiero, recién aplico un compensador en atraso para hacer que cumpla también con el KB. Esa es la complicación más grande que tenemos en compensador. O sea, el compensador en atraso adelanto, donde tengo que compensar por adelanto y luego tengo que compensar por atraso. Pero no hay otra cosa. Estas son las dos formas de compensación que vamos a ver y vamos a tomar como examen. Es decir, son formas de modificar el lugar geométrico de las raíces, una para cambiar la respuesta en estado transitorio,
es decir, variando la ubicación de los polos dominantes, y la otra lo que hace es variar la constante, la ganancia de velocidad, la constante, el error estático de velocidad, perdón. Bien, entonces, ¿entendió? Yo subo esta filmina ya al aula virtual, entren al aula virtual todos, ahora, en este instante. Estos son temas muy prácticos. Ahí voy a subir la guía, por un lado, y voy a subir, ahora le voy a subir primero el 5R1. Y voy a subir una tarea, para que la hagan ahora, y ya. Consulta, Sí. estas dos formas de compensar son las únicas que existen o son las únicas que se usan en el No, ámbito industrial? mira, industrialmente lo que vas a ver siempre es el famoso PID. Eso es lo que más se usa industrialmente. No compensador por atrás o compensador por adelanto. A ver, ¿qué es la utilidad que tiene y por qué lo damos y por qué me parece interesante dar el compensador por atraso y adelanto? Porque permite ver cómo modificando la ubicación de los cero y polo a través de técnicas puedo variar la respuesta, ya sea transitoria o en estado estacionario de mi sistema. Pero en la industria lo que más vas a ver va a ser siempre el PID. Bien, gracias, profe. Perfecto. Porque aparte esto tiene otra cosa que uno por ahí, uno no lo dice mucho porque tiene que ver con el estudio clásico de sistema de control. Todo esto anda de 10 cuando yo tengo el modelo de la planta. Si yo no tengo el modelo de la planta, y me va a costar mucho hacer un compensado por lugar de raíces. El otro método de compensación, que es por respuesta en frecuencia, existen mecanismos por el cual yo puedo obtener de forma fácil alguna función de transferencia parecida a la del sistema. Pero no quiere decir que no se usen. O sea, son realmente muy útiles y tienen su historia, ¿no? Bueno, ahí ya subí la presentación. Ahora déjenme que busque la guía. Cuatro ejercicios para compensador en atraso, que pide únicamente modificar el compensación en atraso, y hay dos que es compensador en atraso y compensador en adelanto. Este es el último tema que va a entrar a lo que es el parcial, ¿no?
Hola, profe, una consulta. Sí, ¿Los ejercicios del parcial van a ser medio similares a los que veníamos haciendo en las guías? sí. La idea del parcial es la siguiente. Nosotros vamos a dar ejercicios, más bien preguntas casi. Por ejemplo, te puedo dar una función de transferencia y te puedo pedir que me determines cuáles son los valores de K que hacen que el sistema permanezca estable. Y te doy varias opciones. Vos me vas a tener que decir cuáles son válidas y cuáles no, y cada uno de esos un puntaje, pero eso, para decirme eso, vos vas a tener que aplicar, por ejemplo, Routh-Hurwitz. Otro caso, te doy la respuesta de un sistema, te doy la imagen de la respuesta de un sistema y te pido que me dé la función de transferencia, un sistema de segundo orden, por ejemplo, la respuesta de un escalón, y vos de ahí podés obtener, utilizando lo que son el tiempo de pico y todos esos datos, podés sacarme la función de transferencia. Yo te puedo dar 2 o 3 ejemplos y vos vas a seleccionar una, pero me vas a mandar el probatorio de esa una. ¿Sí? Claro, Esa es la claro. idea. Y, por ejemplo, los diagramas que hemos visto al principio, los También. diagramas, todo eso también para También. subir. Ok. Sí, no, eso es básico. A ver, ustedes tienen que hoy manejar la parte de diagrama en bloque y de simulación de una forma muy firme. O sea, ya ese tema yo ya lo doy como tema sabido y vamos a probar que sea así. Porque son temas que les van a servir más allá de que vos te olvides cómo hacer un compensador en atraso, te olvides de un montón de temas. El tema de hacer el diagrama que puedas llevar a la simulación es extremadamente importante porque te puede permitir ver mejor el sistema. Entonces esas cosas son muy importantes para los sistemas de control. Entonces sí, va de lo que vimos al principio de año, todos los temas. Archivos, vamos a poner hasta 10 megas. Listo, ahí está habilitada la tarea. A ver por qué me dice que no, que me olvide. Bien. Y quiero que la hagan ahora y que si hay algo que no entienden, pregunten ahora. Compensador en atraso se llama. No hace falta que la suban ahora, pero sí hace falta que la traten de hacer ahora porque ¿saben dónde aparecen las dudas de lo que vimos? Cuando hacen los ejercicios. Ángelo, sí, estamos hablando de, a ver, ¿qué tabla de valores de qué? Estamos hablando de la posibilidad de dar un gráfico y que ustedes saquen, igual que cuando hablamos de lugar de las raíces, cuando ustedes calculan la ganancia utilizando una regla que van midiendo los módulos, las magnitudes, nunca da un valor exacto. Entonces ustedes van a tener que seleccionar el más cercano. No lo vamos a dar en tabla los valores porque justamente lo que nosotros buscamos ver es si ustedes saben sacar los valores de un gráfico. No importa que sea tan exacto, pero no le podés errar por 10 veces. ¿La entendiste, Ángelo? Porque al final recién leo el mensaje tuyo. Bien. Les explico cómo va a ser el examen. Nosotros vamos a tener por un lado la autoevaluación del Moodle que nos va a dar el puntaje y por otro lado vamos a tener el material probatorio que ustedes enviaron. Una pregunta que sí o sí necesita algún tipo de desarrollo, como por ejemplo puede ser ese ejemplo que le di de Routh-Hurwitz, si no hay material probatorio no podemos darla como válida. ¿Sí? Acuérdense de eso, por más que estemos en la virtualidad, nosotros necesitamos saber que ustedes realizaron la tarea. O sea, que ustedes saben lo que están mostrando, y para eso está el material probatorio. La foto y el PDF, etc. ¿Sí? Profe, ¿ya tiene idea más o menos, no sé si nos puede contar el tema del tiempo, cuántas preguntas, cuánto tiempo va a haber? Mira, y el tiempo, imagínate que va a ser un parcial para que dure más o menos 1 hora y media. O sea, el tiempo de clase. De 9 a 9:30 empiezan ustedes, de 9:30 a 11, una cosa así.
Ese es el tiempo y se va a habilitar para todos juntos. No se puede, ¿sabes cuál es el problema, Ezequiel? Y creo que nadie me lo va a poder, digamos, como rechazar el por qué, por qué es secuencial. Y yo tengo una convicción de por qué es secuencial. Porque si no fuera secuencial, yo me junto con 10 compañeros, por ejemplo, si son 10 preguntas, y en lugar de tener 1 hora y media para hacer cada una, hace una cada uno. Entonces las preguntas son secuenciales, la navegación es secuencial. Entonces cada uno se va a ocupar de, no son muchas preguntas porque los temas que llevan desarrollo se hacen lentos. Entonces no se preocupen por eso. Igual que si, por ejemplo, hacen todo el desarrollo y contestaron mal. Yo veo que tienen 0 puntos. Yo voy a mirar cada una de esas preguntas con 0 puntos y voy a ver el desarrollo que hicieron. ¿Sí? Acá no es blanco o negro. El sistema de control lleva un montón de desarrollo y por ahí se equivocaron en un cálculo y me ponen mal el resultado. A mí no me importa el resultado finalmente, me importa más que sepan o demuestren lo que hicieron. Por eso es importante el material probatorio, así que yo diría que no esperen al día del parcial para ver si cuando sacan foto con el celular lo pueden pasar a PDF y mandarlo. Tómense ya la precaución de tener preparado un celular para tener el PDF. Al PDF, profe, lo subimos al aula virtual, digamos. Sí, va a haber así, a vos te va a aparecer el primer parcial como cuestionario, donde vos vas a entrar y vas a responder todo el cuestionario, y vas a tener otro punto que va a ser material probatorio, que va a ser tipo tarea, ¿viste? Como las tareas que tenemos ahora, en donde ustedes van a subir las fotos en PDF de lo que hicieron. A las hojas, pónganle nombre a todas las hojas, traten de que se vea la foto, porque no nos da la vista a veces para adivinar lo que escriben, aunque tratamos. Y listo, eso es todo. Nos vamos a juntar primero acá, todos en el Zoom. Yo creo que la cámara es necesaria. Los micrófonos ustedes lo van a dejar abierto y nosotros le vamos a dar audio si hace falta, porque yo grabo los parciales. Y nada más. Respecto al audio, tenemos el micrófono desactivado porque todos los micrófonos activados juntos me parece que va a ser... No, a ver, una pregunta en ese sentido, porque hoy justamente Sí. estaba escuchando una reunión de consejo directivo. Cuando ustedes habilitan el micrófono, ¿no pueden sacar el audio? Sí, en ese caso sí, o te sacas el auricular directamente, pero... No, pero sin auricular, ¿no hay un botón para sacar audio? Yo tengo, o sea, yo en la computadora le puedo sacar el audio apagando el micrófono. O sea, nosotros podemos activar el micrófono y bajar el volumen de la computadora directamente. Sí, o sea, no, Pero sí. es por si, por lo general lo dejamos activado, yo por lo menos, para ver si el profe aclara alguna duda con respecto a alguna pregunta. Las dudas las vamos a pasar todas por chat. Bien. Sí, no, sí, el tema ese de tener todos los micrófonos, el ruido ambiente es muy molesto. Lo entiendo, más cuando van a ser como 80 chicos. Pero ustedes tienen que dejar, porque acá puedo cerrar, por ejemplo, vos tenés tu audio abierto, ¿sí? Ah, no, yo te puedo sacar el audio, no te puedo habilitar tu audio. Estoy tratando de solicitar, puedo decirte solicitar que ¿cómo te aparece el mensaje ahí? Claro, me parece que cancelar, silenciar ahora. Si hago clic ahí, se me activa. O sea, yo lo desactivo. Yo quiero que abras tu micrófono. Te aparece un mensaje. Sí, es una notificación, un pedido para activarlo. Sí, bueno, podríamos trabajar así, porque podríamos no abrir los micrófonos, tienen la cámara donde se le vea la cara, es muy importante, y si ahí, por ahí veo que están haciendo mucha muesca, les voy a pedir que habiliten el micrófono, y se van a joder porque van a tener el micrófono abierto todo el examen. ¿Está bien? Sí, se entiende. Bien. Pueden usar
el MATLAB. Acá hay una pregunta que me dicen, o el SILAB, o lo que quieran como elemento de verificación. Es decir, yo hice mi lugar de las raíces, calculé el punto de bifurcación, el corte, todo, lo grafiqué, lo tengo los puntos, y quiero ver en MATLAB o en el SILAB cómo queda. Lo veo, bueno, lo termino de dibujar. Es válido y no hay ningún problema. Por otro lado, la página, la V, yo no la voy a bloquear, o sea, van a estar las filminas, las tienen también ustedes, no me importa. Pero sí el tiempo va a necesitar que conozcan el tema, no van a poder hacerlo porque sea libro abierto o voy a hacerlo, o voy a estudiar durante el examen, ¿no? Porque no le va a alcanzar el tiempo. Profe, una duda. Si tuviésemos que graficar lugar de las raíces, ¿es necesario calcular el ángulo de salida? Todo eso, todo Bien. eso. Okay. Hay que calcular el ángulo de salida, todo eso sí, eso es importante. A ver, me pregunta acá Ezequiel. El mismo que quería navegar, el micrófono como... No hace falta, si no te anda el micrófono de la compu, bueno, no hay problema. Mientras yo te vea la cara y no estés hablando como haciendo mímica, no hay ningún problema. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. ¿Van a haber ejercicios, por ejemplo, que usted nos dé un diagrama de Bode y tengamos que obtener la función de transferencia a partir de un diagrama de Bode o no? Pero el diagrama de Bode todavía no vimos. Ah, listo, perfecto. O te equivocaste de clase. No, como veo las funciones de función de transferencia con acá y los polos abajo, me acordé que existía lo del diagrama de Bode y por ahí lo aplicábamos. Pero no Bueno, vimos el Bode mejor. todavía. No, pero de teoría del circuito 2 me acordaba por eso, pero no, mejor que no tome. Y no, pero el próximo sí vamos a tomar. Ahora no, porque no vimos todavía. Buenísimo, mejor, gracias. Pero no te hagas problema y no maté a nadie. No hay problema. Exacto, Condori, es así. Eso quiero decir. Que pueden usar las herramientas del software, pero como validación. Que yo creo que para ustedes les puede ser útil porque pueden ver que algo está mal y pueden revisar los cálculos, ¿no? Sí, va a tomar mucho tiempo, Condori, por eso el parcial dura 1 hora y media. O sea, acá vamos a hacer algo similar a lo que es el examen presencial. Porque acuérdense que ustedes tienen la posibilidad de promoción directa de la materia. Aprobación directa de la materia.